bendecir tu nombre, adorarte, exaltarte, Señor amado, sentir tu presencia en medio de la adoración y de la exaltación, conectarnos contigo, Señor. Yo te ruego, Señor, de igual manera, nosotros conectemos con tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Te ruego que nosotros podamos conectar con tu palabra también, Señor, y que podamos recibir tu palabra y obrar o caminar en lo que nosotros recibimos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y la iglesia dice amén. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en las redes sociales con un fuerte aplauso? Dios les bendiga a cada uno de los que están allá y Dios bendiga a cada uno de los que están acá también en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Sí, estamos alegres, bendecidos de estar aquí en la casa del Señor. Amén. He venido hablando de la voluntad de Dios y en la semana pasé meditando un poquito más de lo que es la voluntad de Dios. A mí me parece siempre, como lo digo, que tomar un mensaje y decirlo solo por salir, como yo digo, yo no tengo prisa en predicar, ¿verdad? Creo que lo que hacemos es, en la enseñanza de la predicación, uno siempre se toma un tiempo y no debemos de correr mientras recibimos la palabra de Dios. De hecho, eso es uno de los estorbos. Estar pensando mentalmente, estar pensando en lo que tenemos que hacer después al salir de acá. ¿Está aquí la iglesia? Estamos quizás ay, es que yo planifiqué hacer esto, ay, que yo no tengo que hacer esto, esos son estorbos también que nos dificultan en el aprendizaje. Así que yo quiero pedirle que me ponga atención por lo menos una hora, ¿está bien? Oh, solo algunos, los otros. ¿Cuántos miran una película que dura 2 horas y media? Ahora aguántese. No, pero pasamos tiempo viendo un partido de fútbol, dura 90 minutos, ¿verdad? Y si quedaron empatados, estos se juegan otros 30. Y si no, se desempatan, se van a los penales y ahí pasan, pasamos bastante tiempo, más de 1 hora, 45 minutos viendo eso hasta que gane el equipo que nosotros queremos que gane. ¿Sí o no? Pues en la palabra de Dios también tenemos que tomarnos el tiempo. Y si usted quiere conocer la voluntad de Dios, esto toma tiempo de que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle algunas cosas que usted y yo debemos de aprender cuando se trata de la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero decirle que nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Él. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a conocer la voluntad de Dios. Usted no va a conocer la voluntad de Dios. Usted tampoco va a ser dirigido por Dios, y eso es un desastre en la vida. Nosotros necesitamos la dirección de Dios todo el tiempo. Dios hizo al hombre en un hábitat al cual Él le puso el nombre y se llamaba Edén. Dios hizo al hombre en un paraíso en donde Dios iba a estar allí. Dios estaba allí. El hombre escuchaba la voz de Dios. El hombre estaba esperando siempre la dirección de Dios. Dios hizo una relación cercana entre Él y el hombre. Es algo que Él inventó. Fue Dios el que inventó esto. Esta relación es idea divina. Es algo que viene de parte de Dios. No es algo que nosotros hemos hecho. Nosotros no hemos hecho nada por acercarnos a Dios. Siempre ha sido Dios acercándose a nosotros. Entonces, meditar en esta palabra nos lleva a conocer la voluntad de Dios, y también deberíamos de preguntarnos nosotros si estamos nosotros viviendo en la voluntad de Dios.
Hemos dicho que la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es buena, ¿qué más? Es agradable y ¿qué más es? Es perfecta. Dios da a conocer su voluntad a través de su palabra. Dios nos permite a nosotros, o pudiéramos decir, Dios nos revela lo que Él quiere enseñarnos a nosotros. Pero cuando yo hablo de esto, esto no es de que Dios te enseñe a ti una cosa y Dios te va a enseñar a ti otra cosa. Cuando yo hablo de la voluntad que la Biblia habla, la voluntad de Dios, Dios es y trabaja de una manera intencional para que usted y yo le conozcamos y seamos salvos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos y que no seamos consumidos por la ira de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios empieza a trabajar y Él empieza a obrar de tal manera en que nosotros somos alcanzados a través del Espíritu Santo de Dios, porque ya sea que alguien nos predicó el Evangelio, nosotros venimos a ser hijos de Dios, porque en la voluntad de Dios, Dios se ha mostrado a nosotros para que nosotros veamos esa voluntad y reconozcamos que necesitamos de Él. Esa voluntad. A eso me refiero. Yo no me refiero a que usted en su vida, usted está orando, yo le pido a Dios que me den trabajo aquí, yo le pido a Dios que si este es el lugar, yo digo, este es el lugar en donde yo tengo que vivir. Yo no estoy hablando de esos planes que usted tiene. Porque cuando usted vive en la voluntad de Dios, usted primero lo que va a ver es la palabra de Dios en su vida. Lo demás es secundario. Usted se va a sentir contento en donde usted vive. Usted se va a sentir contento en donde usted trabaja. Eso queda en segundo lugar. No es en primer lugar. Está aquí la iglesia. Parece que no están muy motivados, pero yo puedo entender que muchas veces nosotros carecemos de este conocimiento y no sabemos qué hacer. Me dijo una vez alguien, es que yo estoy orando porque fíjese que a mí me ofrecieron, yo hablo con muchas personas, así que usted no piense que usted habló conmigo y yo le dije a usted, no, yo hablo con muchas personas, hablo con personas de acá en la iglesia y también afuera, ¿ok? Entonces viene alguien y me está diciendo, es que yo estoy orando y le pido que me ayude a orar porque yo quiero moverme de estado, dice, y allá me van a pagar una cantidad de dinero. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas y le digo, la decisión que usted está tomando, ¿lo aleja o lo acerca a Dios? Ah, no, es que fíjese que allá también me han dicho que yo tengo que trabajar el domingo, dicen ellos, y los días de servicio. Entonces la pregunta es si estaría en la voluntad de Dios que usted gane cierta cantidad de dinero y usted se aleje de Dios. Pregunto, ¿sería esa la voluntad de Dios? Porque Dios es primero. La respuesta es no, porque Dios es primero. No me tengo que mover por mis emociones ni por las ofertas que me puedan pensar, sino que yo tengo que pensar por mi bienestar, o usted debe de pensar en su bienestar espiritual. Está aquí en la iglesia, lo primero que es lo espiritual. Y cuando nosotros nos alineamos, es decir, ponemos en orden y no invertimos las cosas, nosotros vamos a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. La Biblia lo dice, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué busca el hombre? Lo que dije de último. La añadidura. Eso, la troca aquí que yo quiero no sé qué. Y uno se queda, de verdad. No has entendido. Entonces empiezan la gente a tener situaciones porque según ellos Dios no les responde.
Está aquí la iglesia. Ay, Señor bendito. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido a ti. Ya está. La voluntad de Dios es esa, de que tú busques a Él primero. Amén. Pero según lo que vamos a ver hoy, Dios tiene propósito. Diga conmigo propósito. Eso, mero. Yo puedo ver el propósito de la voluntad de Dios en mi vida. Usted puede ver el propósito de la voluntad de Dios en su vida. Y para hablar un poco que la tierra de Nínive sea salva, estoy parafraseando, ¿está bien? El Señor le está dando un propósito o una misión a Jonás. Y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales, pregunta el Señor. Y ahí donde nosotros vemos lo que Dios le había asignado a Jonás. Jonás tiene que... Jonás tiene bronca con los de Nínive. Él no quiere ir a Nínive. No es un lugar bonito. ¿Está bien? No es un ambiente agradable Nínive. Es un ambiente feo. Si la Biblia describe que estos no sabían que distinguir entre la derecha y la izquierda, es porque el problema es grave realmente ahí. El conocimiento de Dios está, ni saben quién es Dios. Pero en el propósito de Dios para ese lugar es mostrar su amor y su misericordia. ¿Está aquí la iglesia? Dios quiere mostrar su amor y su misericordia hacia ese pueblo. Pero Dios llama al hombre, lo hace partícipe para que el hombre le sirva a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Y el hombre choca con la voluntad de Dios, porque el hombre quiere hacer lo que él quiere en su propia carne, en su propio deseo. El hombre busca hacer su voluntad y eso se llama rebeldía, cuando no se escucha a Dios, cuando quiero tomar decisiones que no me acercan a Dios, sino que más bien me están alejando de Dios. Y este siervito era así. Él tenía bronca con los de Nínive. Los pueblos no se llevaban, entre ellos no estaban bien. Y por eso Jonás no quería predicar. Por eso Jonás no quería que ellos se arrepintieran, que ellos escucharan el mensaje de salvación. Pero si algo nosotros debemos de entender es que el amor de Dios no tiene fronteras. Mire cuántos sabemos aquí y de cuántas naciones, Dios mío. Bendito sea el nombre de Dios por eso. ¿Verdad? Porque el amor de Dios llega a toda Latinoamérica, a toda Hispanoamérica, a Europa llega el evangelio. En otros idiomas el evangelio sigue llegando y sigue trayendo salvación a las personas. Pero la gente tiene una manera de resistir en el evangelio. Por muchas razones, no las conocemos. Muchos buscan a Dios porque piensan que Dios es como Aladino, ¿verdad? Se le soba ¿qué le sobaban a Aladino? La panza. Oh, la lámpara. ¿Por qué la panza? De repente van a decirle a un hermano, ay, no van a creer que yo soy Aladino, y se pone así. Bueno, me confundí. Entonces, a veces la gente cree que Dios es ese personaje y lo buscan porque quieren algo de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Y entonces de repente Dios en su misericordia
Dios tiene misericordia y por eso muchas veces Dios responde. Dios tiene misericordia y por eso muchas veces Dios está ahí y dice, voy a ayudarle, voy a hacer algo, porque Dios es compasivo con las personas. De hecho, al que es humilde o tiene una actitud de humildad, Dios lo ve en ese momento y tiene misericordia. Y la Biblia dice, Él tiene misericordia del quien Él quiere tener misericordia. Así es nuestro Dios. Es amoroso, no tiene fronteras. Hay muchos idiomas, pero Él escucha todo. Además que la idea fue de Él, confundir a aquellos que estaban planeando subir para que ponerse de acuerdo. Él confunde en ese momento en la Torre de Babel y ahora hay muchas lenguas o muchos idiomas. Fue la idea de Dios. Y Dios entiende todos los idiomas. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, nosotros vemos que el propósito de Dios y su voluntad es alcanzar a las personas de Nínive para que sean salvos. El problema muchas veces lo tenemos nosotros del otro lado, porque nosotros no queremos seguir la voluntad de Dios y nos resistimos, así como Jonás se resiste. Jonás está resistiéndose porque tiene una bronca interna y no quiere ir a predicar. Algunos teólogos le llaman el profeta malo, porque no quería ir a predicarle a 120,000 personas que no sabían, que no conocían de Dios. Mis hermanos, Dios a nosotros nos ha llamado, escuche bien, porque esto no está en que, fíjese pastor, que yo no sé la Biblia. Si usted es un cristiano ya nacido de nuevo, usted por lo menos debe de saber lo que dice la primera carta del apóstol Juan. Lea la primera carta de Juan. Usted se va a dar cuenta de lo que dice ahí. El que ha nacido de nuevo no peca. ¿Se entendió? En la persona que ha nacido de nuevo predica el evangelio. Es que fíjese que nadie te está preguntando cuánto conocimiento tenés de la palabra. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios ha hecho a ti. Tú fuiste alcanzado, ahora es tiempo de predicar la palabra de Dios. No te calles, predica el evangelio. No, pastor, es que yo tengo que tener un doctorado en teología. ¿Quién te dijo, Dios mío? La educación es buena. La educación nos prepara. Es bueno, uno puede cometer errores cuando uno no conoce la palabra de Dios. La educación es buenísima, pero tú puedes en tus palabras dar a conocer lo que Cristo ha hecho en ti. Porque Cristo ha hecho algo en todos nosotros. Todos nosotros podemos hablar de la salvación. Todos nosotros podemos testificar lo que Cristo ha hecho. No te calles, porque en el propósito de la voluntad de Dios es de que todos conozcan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. No se resista a esto. Si usted sale el día de hoy y viviendo igual y callándose siempre porque dice que yo soy tímido, a mí no me salen las palabras. ¿Cómo que no te salen las palabras? Y cuando vas a Walmart pagas, compras, vas a pedir trabajo y no te salen las palabras. Cuando querés pedir un aumento no te salen las palabras. O hablas. ¿Qué quiere? Que me suban $3 por hora. Uno se expresa, uno puede expresar el evangelio. El evangelio es lo mejor que nosotros podemos compartirle a las personas. En la voluntad de Dios, usted fue salvo para compartir el evangelio. Que nuestra ciudad sepa que aquí está la salvación, que nosotros disfrutamos de la salvación. Y queremos que los demás sean salvos. ¿Se me fue el volumen? ¿O estamos bien en el volumen? Ok. Entonces, Dios nos ha llamado, o Dios llamaba, vamos a ir primero
con Jonás, Dios lo había llamado a que él se activara, a que él tomara la acción de ir a predicarle a Nínive, y no lo hizo. Ahora lo voy a decir de otra manera. Nosotros muchas veces tenemos que entender que Dios es nuestro, Dios es nuestro Señor. ¿Están aquí, sí o no? ¿Qué significa que Él es nuestro Señor? Escucha, porque a veces decís, te alabo, Señor, y levantas tu mano, pero reconoces a Dios en la adoración. Pero cuando la Biblia habla de que Él es el Señor, es el que Él o yo soy de mi propio, yo soy de propiedad de Dios. Él es mi Señor, entonces Él es mi amo. Él dice lo que yo voy a hacer. ¿Está bien? Si yo digo que Él es mi Señor, yo estoy dispuesto a que Él diga y me pida todo lo que Él quiere de mí. Si yo digo que Él es mi Señor. Pero dice, el Señor lo dice en su palabra, dice, me dicen Señor, Señor, dice, y no hacen lo que yo les pido, dice el Señor en su palabra. Entonces no es tu Señor. ¿Están aquí, sí? ¿Entendieron lo que dije? ¿O quieren que lo repita? Me trabé un poquito, pero al final lo dije. Si yo le digo a Él que es mi Señor y yo no hago lo que Él me pide, Él no es mi Señor. Eso es para comer. Diga amén o diga algo. No podemos decir que Él es nuestro Dios o nuestro Señor si no somos obedientes a Él. ¿Están aquí? Él es nuestro Dios y nosotros podemos conocer su voluntad de Dios, y ya vimos cuál es su voluntad. La voluntad en este capítulo, en este libro de Jonás, era que Él se dirigiera a Nínive y predicara el evangelio a esos ninivitas y que ellos alcanzaran misericordia. Pero Él, vamos al segundo punto, se resistió. La resistencia de Jonás la vemos en el capítulo 1, versículo 3. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Para dónde agarró? Miren, yo no sé cómo son todos y cómo funcionan todas las mentes. Trato de ayudar a la mía y trato de ayudar a los demás cuando la mía funciona bien o tengo un mensaje claro de lo que yo ya entendí. Pero si Dios dice, váyase a Nínive, y Él toma otra dirección, obviamente ahí miramos la Biblia, podemos ver, aquí hay rebeldía, aquí hay resistencia, aquí hay desobediencia, aquí hay muchas cosas que el pobre Jonás está lidiando internamente. Y si habláramos solo de Jonás, la situación sería injusta, porque muchas veces nosotros somos así con Dios. Nos resistimos a hacer su voluntad. No, Dios nos puede decir, es para allá. Pero como usted ya sabe cómo es allá, ¿sí o no? Usted ya sabe cómo es allá. Miren, vamos a decirle una cosa. A usted le dijeron, váyase para el norte, ¿sí o no? El norte le dijeron, y usted se quedó en México. ¿Están aquí? ¿Por qué están callados? Si yo no estoy diciendo nada malo. ¿A dónde quería usted venir? Lo que pasa es que usted se hace, hombre.
No, pastor, pero es que yo soy mexicano. Sí, yo sé que sos mexicano, pero estás viviendo aquí. ¿Y por qué? Porque tenés un interés. ¿Está aquí la iglesia, sí o no? Ah, México no tiene nada de malo, pero usted no quería vivir en México. Usted estaba en Centroamérica. Usted no dijo, voy a ir a vivir a México. No, yo quiero los United States, dice la gente. Así dice, para el norte. Así le pasó a este tremendo. Le dicen para dónde se vaya y él agarra para otro lado. Está aquí en la iglesia. Solo quería darme a entender. Nada más eso. Solo quería darles ese ejemplo. Tomamos direcciones diferentes. Ay, pastor, y usted, yo vine aquí con otros propósitos. Desde Guatemala, por si usted está diciendo, usted también está aquí. Cálmese, cálmese, que yo estoy cumpliendo una profecía que le dieron a Guatemala. Yo estoy en la voluntad de Dios. Y si quieren echarme para atrás, aquí me tienen. Tiro plomo donde sea. Es decir, como dicen, el que es perico, donde quiera es, así soy yo. ¿Para dónde vamos? Para allá. Vámonos para allá. Lo que quiero decirle yo es que Dios es específico y que uno debe de ser obediente. Yo no debo de estar donde a mí me conviene, sino en donde Dios dice que debo de estar. Así es la voluntad de Dios. Yo conozco un lugar, a mí me gusta ahí. A mí me gusta ahí. Yo quiero estar en Tarsis. Yo no quiero ir a Nínive. ¿Para qué voy a ir a Nínive si hay violencia? ¿Para qué quiero ir a Nínive si yo voy a Nínive? Aunque yo empiece a caminar por la puerta, yo sé que me van a despojar de todos mis bienes, me van a asaltar. Ya conocía a Nínive y sabía las cosas que podían pasar en Nínive. Ya conocía. Entonces va para dónde? Para donde le conviene. Dirección contraria. Aquí la iglesia. ¿Por qué están tan serios? Y descendió a Jope, dice, y halló una nave que partía para Tarsis. Ay, Señor amado. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y la Biblia especifica en la última línea, dice, lejos de la presencia de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender. Escúcheme, cuando usted quiere hacer su propia voluntad, usted se aleja de Dios más y más. La gente piensa que las cosas que les pasan, escuche bien, la gente piensa que las cosas que les pasan es por Dios. Yo lo dije el domingo pasado. Nosotros no podemos mencionar que la voluntad de Dios es que haya sido esto, porque entonces esos son errores. Ahora le doy otro ejemplo. Si usted va, escuche bien, si usted va a 75 millas por hora, a 80 o 85 millas por hora en el freeway, y usted va como tardísimo a su trabajo, ¿verdad? Y usted dice que tengo que llegar temprano, y usted dice que Dios me ayude, dicen todavía algunos. Es verdad, es que son descarados. Y que Dios me ayude y que no, y van orando a Dios, que no haya ningún policía, que no haya ningún policía, que no. Pero si hay leyes, hermano, y no solamente leyes ahora, hay cámaras en todos los freeways. Hay drones patrullando, porque hay muchos que van así desenfierrados, o cómo se podría decir, van acelerados. Dios mío. La posibilidad que te den un ticket es 100%. Te vas a sacar un ticket, y no de la lotería, sino de velocidad, para que se te quiten las mañas de andar corriendo. Está aquí la iglesia. ¿Y qué sucede? Ay, que Diosito me acompañe. Eso no es correcto hacerlo. Eso es hablar de la voluntad, hablar y mencionar el nombre de Dios en vano. Eso no se dice. ¿Y qué tal que no lo hayan agarrado? O como me dijo una vez un muchacho a mí, ¿y tu licencia? Le dije, yo solo tengo la licencia de Dios. Pero ¿cuándo Dios da licencias?
para conducir. El DMV está en el cielo, o tenés que leer cierto capítulo para que te van a dar la licencia. No, yo tengo la licencia de Dios. Dice, ¿cómo la licencia de Dios? Está aquí la iglesia. Violar las reglas, violar las leyes tiene sus consecuencias. Escuche bien, violar las reglas de Dios para hacer su voluntad tiene también sus consecuencias. Pero la gente dice, es que tal vez era la voluntad de Dios que él estuviera, lo agarraran. Dios mío, yo de verdad, miren, yo honestamente a mí me da tristeza y a veces yo me pongo a llorar. Porque digo yo, tenemos que saber cuál es nuestra derecha y nuestra izquierda. Si no estamos como Nínive, no hemos sido salvos. Usamos a Dios para que Él nos ampare mientras estamos haciendo cosas incorrectas. Dios no te va a amparar. Escucha bien, Dios no te va a parar. No te va a amparar. Y ojalá que te paren también y te metan un ticket para que se te quiten las mañas también. Y que aprendas a que las leyes hay que respetarlas. Y conozcas las leyes de la tierra. Y conozcas que cuando uno camina con Dios, uno es bendecido por Dios. Pero no poner a Dios en esas situaciones, porque esa es una excusa a un mal comportamiento del ser humano. Yo no uso a Dios y me acomodo por un mal comportamiento que tengo. No se puede, porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Está aquí la iglesia, sí. Ustedes están como serios, pero de todos modos yo predico así. Aleluya. Miren, perdónenme, no me perdonen. La Biblia, escuche bien, por si usted nos visita por primera vez, por la visita lo digo, la Biblia se enfoca mucho en el pecado de las personas para que nosotros no sigamos el pecado de las personas. La Biblia nos habla y dicen, miren, este es el error que cometió y Dios no le gusta eso. Nosotros debemos de ver el mensaje y buscar lo que Dios le agrada. De eso se trata la Biblia. Por eso siempre vas a oír que el Señor está molesto con el pecado, la práctica del pecado, con la desobediencia. Dios no está allí. Y Dios nos deja su palabra para que nosotros entendamos y conozcamos cuál es su voluntad. Jonás huyó en dirección contraria hacia Tarsis para evitar cumplir el propósito de Dios, pensando que podía escapar de su presencia. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, porque sabía que Dios es clemente, es misericordioso y prefería el castigo para los ninivitas porque eran enemigos de ellos. Número 3, y voy terminando. Muy bien en el tiempo. Cuando Dios ve que nosotros nos descarriamos, escuche bien. Usted sabe que Él es el buen pastor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay un montón de versículos del buen pastor, ¿verdad? Dice que Él es el buen pastor y sale a buscar a la oveja que es perdida. Y cuando las ovejas se pierden, las ovejas, ¿verdad? Lo que hacen los pastores de ovejas animales, digo yo, ¿verdad? Lo que hacen es que les dislocan una pierna para que no se le vaya. Y así la tiene otra vez. La oveja ya no se va a poder ir porque ahora tiene 3 y con 3 no la hace, ¿verdad? Y si se quiere mover, aunque se mueva, no va a tener la misma velocidad o va a tener, entonces lo agarra otra, ya va esta terca otra vez y la jala y la vuelve a jalar.
Escucha bien, escucha bien. Dios no provoca nada. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él y que le digamos a Él sí todo el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que Dios quiere. Cuando ves a Jonás y ves a Dios, ves a un Dios que quiere corregir la actitud de Él. Porque Jonás sí sabe, eso es lo que yo estoy, de verdad, cuando leo a Jonás siempre me quedo, qué cabeza más grande la que tenía este. Porque él sabía que era un Dios de misericordioso, pero para decir la Biblia que Jonás es clemente, ¿verdad? Perdón, que Dios es clemente y misericordioso era porque Jonás sabía que Dios era misericordioso y clemente. O sea que él se está resistiendo ante el propósito y la voluntad de Dios. Pero él sí sabía. Pero yo quiero hacer una pausa aquí un ratito, porque eso es lo que a nosotros nos hace conocer la voluntad de Dios. Nosotros conocemos a Dios en nuestra vida normal, ¿verdad? Normal. Nosotros pedimos a Dios, nosotros confiamos en Dios, nosotros caminamos con el Señor, nosotros vemos cómo Dios se mueve, amén, cómo Dios trabaja a favor de nosotros. Y nosotros tenemos confianza en el Señor. Y nosotros empezamos a depender de Dios. Y cuando viene una circunstancia que probablemente se pueda repetir, uno dice, calma, no hay problema, porque uno empieza a hacer la historia y uno dice, es que Dios estuvo en esta fecha o en esta edad o cuando tú tenías, y usted empieza a decir todo lo que Dios ha hecho. Y usted recuerda en su memoria, usted tiene todo lo que Dios ha hecho por usted y por su familia. Y usted le puede decir a los demás, es que Dios es misericordioso, es que Dios nos ha guardado. Mire, nosotros estábamos en una situación muy complicada y nosotros vimos o recibimos la bendición de Dios. Usted puede decir, esta enfermedad, no se preocupe, Dios puede contra todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque usted ha visto a Dios como Dios a usted le bendice. Y eso es una relación. Las relaciones se construyen así. Dios ha hecho mucho por todos nosotros. Y Él se quiere relacionar con nosotros para que lo conozcamos más y más. Yo nada más le recuerdo a usted le conviene tener una relación con Dios. Su vida va a ser diferente. Su vida va a ser transformada cuando usted tenga una relación cercana con Dios. Pero aquí vemos a Jonás en un momento complicado, porque ahora él está en el barco en el cual lo llevaban para Tarsis, ¿verdad? Y lo que más bárbaro que puede pasar es que otras personas conozcan la voluntad de Dios y a ti no te haya caído el 20, como se dice, ¿verdad? La tempestad estaba acabando el barco. Él se metió en la barca. Él iba para Tarsis. Él no quería dirigirse a Nínive. Ya le dije yo a usted por qué. Y el barco va en el mar y se va, las olas se levantan. Y entonces aquellos que estaban allá dice, ¿y por qué nos está pasando todo esto? Y ellos en su sistema empezaron a ver quién era el que había hecho un mal. Y Jonás dice, bueno, miren, no se preocupen, es por mí. Ellos lo tiraron. Ellos lo tiraron al agua. ¿Para qué quiere usted un problema? Está aquí la gente, la iglesia. Que no hay cómo decirle porque usted se pone a platicar en medio de la predicación. ¿Quién quiere acarrear a un tipo que anda metiéndose en problemas? Yo no quiero ser amigo de ese. No, pastor, tenga misericordia. Sea usted, hágale usted.
A mí no me gustan los problemas. Y cuando hay gente complicada, la evito a distancia. Y si me han dicho, menos le paso por la par. Porque el que es problemático trae problemas. Pero así estaba este tremendo, metiendo en problemas a los demás. Y ahí miramos la actitud que tiene Dios. Dios quiere corregir a Jonás. ¿Está bien? Dios quiere corregir a Jonás. Él tomó otra dirección y por eso Dios lo estaba corrigiendo y le dijo, las cosas se van a hacer como yo digo, porque Él es el Señor. ¿Se recuerda que dijimos eso? Él es el Señor. ¿Quién manda? El Señor. ¿De quién en la tierra? Del Señor. ¿De quién en la casa que usted tiene? Del Señor. ¿De quién en la troca que usted maneja? Esta nueva, tal vez usted lo dijo que era del Señor. ¿La familia que usted tiene, quién es? El esposo suyo cuando va de viaje a predicar a otro lado, ¿de quién es? ¿Los hijos son suyos? ¿De quién son? ¿Y por qué no los trae a la iglesia entonces? Ahí está donde usted se pone así. ¿Sabe por qué? Mire, yo le digo, a mí no me cuesta decir eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces somos cristianos simplemente el domingo. O somos cristianos el día miércoles. Y solo fingimos. Pero cuando se trata de que Dios nos diga esto se hace de esta manera, no queremos ser cristianos. Ahí Él ya no es Dios. Ahí ya no es tu Señor. Así no funciona la cosa. Cuando yo le digo al Señor, tú eres el Señor de mi vida, usted haga lo que usted quiera hacer. Lo que usted quiera hacer. Usted me hubiera visto. Hace 2 semanas yo estoy enfermo. Más de 2 semanas. Ya cumplí un mes, ¿va? Bendito sea Dios, 2 semanas de trabajo. Hace 4 semanas atrás yo estaba enfermo. Yo me hacía así para atrás. Yo pensé que me iba a caer. Incluso me pasó 2 veces acá. Yo me pongo a orar a Dios y le digo yo, Señor, la doctora iba a decir yo, la doctora que está allá, yo le digo que yo me mareo y cuando yo leo la medicina, dice que la medicina es para los mareos. Yo le digo, ¿y cómo hacemos? Yo le digo a mi esposa, la pastora Noemí, le digo, ¿y para qué me voy a tomar esto? Me voy a marear más. Si yo lo que no quiero es estar mareado. Y la señora, la doctora, lo que me da de pastillas para el mareo y para la náusea. Y yo digo, ¿de verdad? Y yo le decía, Señor, pero yo no me pongo, yo oré así, mire, pues yo oré así, yo le digo, Señor, ayúdame, porque estos no me encuentran. Y yo me pongo a pensar, yo le digo, Señor, ¿no será esto espiritual? Ayúdame. Porque cuando es espiritual los doctores no encuentran nada. Le dicen esto, yo tengo aquí, yo tengo allá, usted tiene todos los síntomas que usted quiere, pero dice, y usted no tiene nada, pero es seguro, es espiritual. Entonces yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ayúdame. Decime, Señor, si esta situación es espiritual, por favor, decime, amado Dios. Yo no quiero estar enfermo, le decía yo. Yo tengo muchas cosas que hacer, le decía yo, Señor. Señor, ayúdame, le decía yo. Y uno encuentra la gracia de Dios, porque uno le pregunta a Dios. Yo dependo de Dios, obviamente yo dependo de Dios. Yo sé que Dios dejó la ciencia, porque hay gente que pueda, incluso un amigo me dijo, es que si vos dependieras realmente de Dios no hubieras buscado al médico. ¿Y qué hago? Le dije yo, si a mí yo casi siento que se me sale el corazón, como no es el cuerpo tuyo, le digo yo. Tengo que ver cómo me soluciono. Yo no quiero que me dé un paro cardíaco a alguien. Algo me tiene que me tienen que ayudar. Estoy en una situación compleja donde nadie encuentra lo que yo tengo. Pero ahí está Dios. Hasta pensamos que era el colesterol.
me tomé unas pastillas del colesterol. De todo estaba ahí tratando a ver a ver cómo me recetaba yo mismo, a ver cómo yo me ayudaba. No haga eso, ¿va? No haga eso porque va a terminar más mareado. Pero lo que yo quiero decirles es esto. Si nosotros dependemos de Dios, esperemos en Dios. Amén. Él tiene el control de todas las cosas porque Él es el Señor de nuestra vida. Depender de Dios en los momentos difíciles que nos pasan. Preguntarle, ¿por qué me pasó esto? Pero no en el sentido de arrogancia. Yo le decía al Señor, si tú me quieres hablar y me quieres pausar por algún momento, yo le decía a Dios, tú me puedes hablar a mí, yo te entiendo. No me tenés que hablar 2 veces, no me tenés que hablar 3 veces. No, yo te entiendo, a la primera te entiendo. Ayúdame. ¿Está aquí en la iglesia? Para aceptar la voluntad de Dios debemos de aceptar lo que Dios dice en el momento, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Si no, va a venir corrección a nuestra vida. Y por eso es que le estoy contando lo que a mí me sucedió. Porque yo pensaba, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer? Yo entré en ese momento de meditar y de verme a mí mismo y de ver cómo yo estoy viviendo delante del Señor. Nosotros debemos de recapacitar. Si a veces Dios nos está corrigiendo, nosotros deberíamos de averiguar, ¿será que nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios? Deberíamos de preguntarnos eso. De otra manera, nosotros no reconocemos a Dios como nuestro Señor, sino simplemente como alguien al cual visitamos el domingo y el día miércoles, o los días que nos congreguemos. ¿Está aquí la iglesia? Si Dios es nuestro Señor, debemos de aceptar la corrección que Él tiene para nosotros. Jonás, capítulo 1, versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, dice. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. La tempestad y el pez. Dios usó esta tormenta y un gran pez para disciplinar, rescatar y dirigir los pasos de aquel hombre que se había desviado de la presencia de Dios a que volviera a encontrar la ruta o el destino que Dios le había dado. Muchas veces en la vida de las personas son así. Muchas veces pasan cosas provocadas por ellos mismos o en este caso, Dios hablándole a uno de sus ministros, a uno de sus profetas, y déjeme decirle algo, Dios tiene un trato diferente para los que somos sus ministros. Dios nos va a tratar de diferente manera, y no es una manera especial. Es que si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios clemente, así como Jonás era, él conocía que Dios era misericordioso y nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios, van a pasar cosas que no nos van a gustar. Yo creo lo mismo que se repite con el pueblo de Israel. Dios los saca para tener, yo lo prediqué, a lo que yo llamé una cita en el desierto, para formar su carácter. Escuche bien, usted tiene que discernir, esa es la palabra mucho más cómoda quizás para poder entender. Nosotros debemos discernir si es por nosotros que está pasando algo, por desobediencia, o es una circunstancia de la vida. ¿Está aquí en la iglesia?
esto no es una circunstancia de la vida. Esto es una corrección hacia Jonás por lo que Jonás había hecho. Amén. El versículo 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y sabe qué hizo Jonás en esas 3 días y 3 noches? Orar a Dios. ¿Están aquí? Orar es importante. Aunque nosotros tengamos capacidad, yo se los he enseñado en la oración a ustedes. Si tenemos recursos para hacer las cosas, oremos a Dios. ¿Para qué vamos a orar? Para pedir su dirección, para pedir su voluntad. Por eso vamos a orar a Dios. Pero ya sabemos que tenemos los recursos, no importa. Dependamos de Dios. Digámosle a Dios: Señor, ayúdanos, en tus manos lo ponemos. Tú eres el director de esto, tú eres el que sabe el futuro, tú eres el que sabe el presente. Nosotros no tenemos claridad de todo, pero te pedimos que tú tomes el control de esto. Y si hay algo en el camino que no se ajusta, Señor, ayúdanos, protégenos, cuídanos, líbranos del mal. ¿Está aquí la iglesia? Y usted va alineado en la presencia de Dios. Nuestra capacidad muchas veces, o nuestro autoritarismo, porque cuando tenemos liderazgo nos puede pasar eso. ¿Está aquí la iglesia así? Cuando usted usted abusa de la autoridad que le han dado en el trabajo, cuando usted abusa de la autoridad en su casa, si sos cabeza de hogar, abusar de tu esposa, abusar de tus hijos, te salís de un marco administrativo que Dios mismo diseñó, pero que te lo dieron para cuidar. No te lo dieron para que usaras o hicieras un mal uso de lo que te dieron. Nosotros nos salimos de la voluntad de Dios cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a los parámetros y perímetros que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros debemos de cuidar lo que hacemos y cómo nos conducimos, porque si nos salimos de ese contexto, nosotros violamos también las reglas de Dios y nosotros mismos nos metemos en situaciones complicadas por no hacer bien las cosas, por no tener temor de Dios. Aunque usted sepa hacer las cosas, pídale siempre la dirección a Dios. Aunque usted maneje y controle y diga usted: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y usted, como decimos, usted es, ¿verdad?, la pepa, el queso. Usted de todas maneras dependa de Dios. Aunque usted sepa las cosas, vivir en la voluntad de Dios nos hace a nosotros estar sometidos a lo que Él dice, a lo que Él quiere. No llame la voluntad de Dios todo lo que aparece o todo lo que pasa. No podemos hacer eso. No cometamos ese error. Porque entonces, cuando nosotros hablamos así, no estamos discerniendo si estamos realmente pasando una situación circunstancial o realmente es porque Dios nos está llamando. Nos vamos a ir. Le pido a Dios que te dirija a que tú encuentres la voluntad. La voluntad de Dios sí la podemos encontrar. Está en su palabra. Para ti, para tu familia, para los tuyos, para tu ciudad. Aquí está la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. Déjeme decirle algo.